8 minutos de la mañana. Hoy se llevan a cabo las elecciones llamadas intermedias en los Estados Unidos. Hemos estado hablando de esto desde muy temprano. Se va a renovar el Congreso y 36 gobernadores del país. El Congreso de los Estados Unidos, es bueno retomarlo, se compone del Senado y de la Cámara de Representantes. En el caso del primero, están en juego 35 escaños, aproximadamente una tercera parte de los 100 senadores que hay en Estados Unidos. En tanto, en la Cámara está en disputa una renovación total, lo cual en conjunto con el Senado puede definir el camino de lo que resta de la presidencia de Joe Biden, quien termina su mandato en 2024. Por supuesto, hay un gran debate. Las elecciones en los Estados Unidos son muy ordenadas, son muy accesibles. El país no altera su ritmo en ninguna jornada de votación porque está institucional y operativamente preparado para facilitar las condiciones para el ejercicio del voto. Me complace muchísimo vía Zoom ir ahora a Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, para conversar con un gran colaborador de este espacio como José de Bastos, periodista venezolano, politólogo, coanfitrión del podcast La Venezuela Global. José, teníamos tiempo sin conversar. Buenos días. Así es, Eduardo, buenos días y gusto de estar nuevamente contigo y con toda tu audiencia. Oye, José, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo que está sobre la mesa, sobre el tablero en una jornada como esta? Sí, creo que hay dos cosas importantes. Una, la que siempre hay en estas elecciones intermedias, que es el resto del periodo del presidente, en este caso Joe Biden, como bien señalabas, ¿no? Él tuvo la mayoría, tiene hasta el momento la mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso y eso le ha permitido pasar algunos proyectos de ley, algunas propuestas con las que ganó su presidencia. Y eso puede alterarse si los republicanos ganan al menos una de las dos cámaras. Cualquier proyecto de Biden pues realmente va a tener bastantes obstáculos. La otra es un poco más a largo término, lo que se ha venido comentando de las amenazas a las instituciones de este país y quizás incluso sin ir a eso, pensando en el 2024, ¿no? Un buen resultado republicano puede facilitar el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, del expresidente Donald Trump a la Casa Blanca, y eso mezclado con todo el tema más, digamos, polémico o difícil de las instituciones de este país, de muchos candidatos que apoyan a Trump, que están en campaña diciendo que las elecciones de 2020 fueron robadas, ¿no? Que hubo fraude, más allá de que realmente no ha habido ningún tipo de prueba al respecto, y candidatos que podrían llegar al Senado, que podrían ganar gobernaciones, han basado en parte su campaña en ese tema, ¿no? ¿Qué se presagia? ¿Qué dicen los analistas sobre este proceso que, tal como tú lo describes, es una prueba para los demócratas y es un mensaje a García y es un anticipo sobre lo que puede pasar en las presidenciales? Sí, lo primero es que la Cámara de Representantes sí pareciera muy seguramente y pasar a manos de los republicanos, ¿no? De por sí es tradición un poco histórica que se dé que a los 2 años de cualquier nuevo presidente pierdan el Congreso, ¿no? Le pasó al mismo Trump, le pasó a Obama, le pasó a Clinton, le pasó a Reagan en su momento, ¿no? Con el presidente Bush, hijo, no pasó tanto porque venía el 11 de septiembre muy cerca, entonces había como una unidad nacional que lo favoreció. Le pasó en su segundo periodo también a Bush, a Bush hijo. Entonces la Cámara de Representantes es muy probable que pase a manos del Partido Republicano. El Senado es el que está en dura lucha. Podría nuevamente quedar 50 y 50, que es la división actual, que eso termina favoreciendo al Partido Demócrata porque la vicepresidenta termina emitiendo el voto 51, ¿no? El voto de la mayoría, pero también podría terminar en manos del Partido Republicano, ¿no? Creo que hoy, para los que están más interesados, hay que estar muy atentos a ciertos estados como Pensilvania, como Georgia, como Nevada, que son realmente donde se va a definir qué partido va a tener la mayoría. Así que en general hay una suposición, un presagio de que los republicanos van a tener una buena noche. La pregunta es qué tan buena va a ser. Fíjate, yo leí esta mañana que Trump hará un gran anuncio el 15 de noviembre desde Mar-a-Lago y por supuesto la gente lo asocia al escenario presidencial, a la posibilidad de un anuncio de intención de retorno. En estas elecciones intermedias solo está en juego el aspecto macro de los republicanos y los demócratas
¿O también aquí se cuela la proyección, el perfil de alguna individualidad? Sí, bueno, hay un candidato que he conocido seguramente que es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ¿no? Él fue electo por una ventaja muy corta hace 4 años y ha ido elevando su perfil, es una de las figuras más conocidas y, digamos, popular entre republicanos y seguramente será reelecto esta noche por un margen muy amplio, o sea, lo que su popularidad ha crecido en estos 4 años y él se perfila como un potencial candidato presidencial republicano. El problema es que si Trump da ese anuncio que seguramente hará el 15 de noviembre de que vuelve a lanzarse a la presidencia, es difícil que otro republicano lo vaya a retar, ¿no? Entonces, también, si estas elecciones termina ganando la mayoría el Partido Republicano, esa individualidad de Trump, creo yo, se va a ver fortalecida, en parte porque Trump jugó un rol muy importante en las primarias del Partido Republicano, ¿no? Todos estos candidatos que hoy están en esta elección general pasaron por un proceso de primarias, los republicanos pasaron por la de su partido y Trump fue fundamental en apoyar a muchos de estos candidatos. Si esos candidatos ganan y le dan la mayoría al Partido Republicano, el expresidente Trump se va a ver reforzada su figura y por eso creo yo que haría este anuncio el 15 de noviembre. Si hay sorpresa y le va mal a los republicanos y no conquistan la mayoría en el Senado, creo que podría verse un poco en duda la fuerza que tiene Trump, porque si pierden los republicanos realmente en parte sería por algunos de estos candidatos polémicos que él apoyó y que si pierden pues le costarían la mayoría al Partido Republicano. Amigos, estamos escuchando a José de Bastos, periodista venezolano, politólogo, coanfitrión del podcast La Venezuela Global. José, tu análisis en general sobre la gestión Biden, que al final guarda relación con lo que va a ocurrir en estas elecciones intermedias, ¿qué sabor puede ir dejando en la opinión pública estadounidense? Sí, bueno, de momento un tanto mixto, ¿no? Incluso su porcentaje de popularidad está por debajo del 50%, o sea que incluso algunos demócratas que lo apoyaron han perdido un poco el gusto por él, ¿no? Lo cierto es que el tema de la economía es fundamental y más allá del ambiente global que existe sobre la inflación, por ejemplo, que está afectando a muchos países donde habitualmente no hay inflación, está afectando a Estados Unidos y a Biden, que no ha podido realmente combatirlo en este segundo año, ¿no? En este segundo año de su gestión. Creo que eso es lo que tiene la mayoría de la gente en mente. Y luego, pues, lo otro sería que la dificultad o la institucionalidad propia de Estados Unidos también dificulta que grandes proyectos pasen muy rápidamente a ser ley, ¿no? Entonces, se habló mucho de temas de cambio climático, por ejemplo, que no ha podido adelantar. Se habla ahora mismo del tema del aborto, que tuvo una decisión judicial en contra, un poco dificultando el acceso al aborto en Estados Unidos. Hay poco que pueda hacer el presidente y muchos personas incluso del Partido Demócrata de izquierda se sienten un poco frustrados de que el presidente no haya podido hacer más, ¿no? Pero creo que al mismo tiempo esa amenaza que la izquierda, que el Partido Demócrata ve en Trump, les hace apoyar un poco más a sus candidatos, aun si no están del todo contentos con ellos. Por cierto, José, en este momento se debate el cambio climático en la cumbre del Cairo. ¿Cuáles han sido los grandes temas para llegar a estas elecciones intermedias? ¿Qué ha sido lo que ha movido verdaderamente o puede estar moviendo el interés de la comunidad estadounidense? Sí, como decía, la inflación y el costo de la vida, ¿no? Realmente es el tema principal y así lo señalan las encuestas. También se ha hablado mucho de crimen en Estados Unidos en los últimos 3 o 4 años. Ha visto crecer las cifras de criminalidad y es un tema que preocupa a muchos ciudadanos y es un tema que afecta mucho al Partido Demócrata. Se ha hablado un poco de migración, no tanto, en algún momento que sí durante el verano, pero ha bajado ese tema, pero también es otro tema importante, sobre todo en estados fronterizos, donde se juega buena parte de esta mayoría del Senado y de la parte del Partido Demócrata, como hablaba de esta decisión de la Corte Suprema hace unos meses, digamos, acabó con las protecciones al acceso al aborto, ha movilizado mucho a activistas demócratas que habitualmente no participan tanto en estas elecciones intermedias, por lo cual se piensa que ese tema del aborto va más bien a ayudar a los demócratas y puede hacer estas elecciones un poco más competitivas. Diría que esos son los temas. El cambio climático siempre está en parte de la agenda de algunos líderes, pero no se ha hablado tanto en estos últimos meses. Fíjate que el canciller húngaro dice recientemente en el día de hoy
que si Trump hubiera estado al frente de la presidencia de los Estados Unidos, no se habría dado la guerra en Ucrania. Bueno, ese es otro tema que poco a poco entra en la agenda. Quizás sobre todo algunos dirigentes han criticado del Partido Republicano, han criticado los fondos que le ha dado Estados Unidos a Ucrania. Todavía la mayoría del Partido Republicano en eso siguen la misma línea que Biden. Y bueno, y sobre esto también se habló un poco al inicio de la invasión sobre si Trump hubiera evitado esto. No, bueno, creo que ya eso es un debate más complejo y para Sí, otros señor. expertos militares, pero creo que no tiene tanta influencia, creo yo, quién está en la presidencia de Estados Unidos en ese caso, ¿no? Bueno, José, siempre amable y nosotros muy agradecidos por tu aporte. Hasta pronto y vamos a estar muy pendientes de este proceso. Seguro que sí, espero volver a conversar pronto. Gracias. Gracias, José de Bastos, periodista venezolano, politólogo, coanfitrión del podcast La Venezuela Global desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos. Regresaremos. Soy Héctor Silva Narváez, el fundador del conjunto Barrio Obrero de Cabimas en el año 1953. Parece que fue la providencia divina, como digo yo, o quizás la misericordia de Dios que nos permitió que las personas que nos fuimos reuniendo, que éramos los del mismo barrio de aquí, pues bueno, vamos a empezar a tocar gaita. Él levantó este conjunto yendo a una en Puerto Escondido. Siempre de llevar.